Una bendición para ti y gracias por escucharnos en este momento. El Señor nos siga bendiciendo y pues para mí siempre es un gusto hacer una reflexión en tu vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos nutre, nos da fuerza, nos da ánimo para seguir adelante. Quisiera compartirte la palabra del Señor, que lo encontramos en el libro de Génesis, uno de los capítulos más conocidos. Se trata de la vida de la primera familia, hablo de Adán y Eva, y pues precisamente lo encontramos en este capítulo 3. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Encontramos tres personajes principales aquí en esta escena bíblica: la serpiente, la mujer y el hombre. Vemos claramente entonces el versículo 3 es una advertencia donde Dios le advierte a la primera familia a que no tocaren del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios: no comeréis. Pueden hacer lo que quieran, no sé, hagan lo que quieran, pero una cosa les digo, una cosa les pido: no coman el árbol del fruto del bien y del mal. ¿Qué pasa si la primera familia toca o comiere el fruto del árbol? Dios mismo les advierte: para que no muráis. Aquí vemos entonces que en el versículo 6 no cumplieron las instrucciones de Dios. No cumplieron para nada. Conscientemente lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos lo sabían perfectamente. Entonces el versículo 6 se nos menciona entonces que la mujer vio el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable. Pero primeramente la serpiente, dice la palabra de Dios que era muy astuta. Entonces aquí la serpiente representa entonces a Satanás, el diablo. De hecho, en otras citas bíblicas, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, principalmente el libro de Apocalipsis, se nos menciona que el diablo es el tentador, el que engaña, el que tienta. Entonces aquí Satanás, en forma de una serpiente, tienta y niega, ¿no?, a la mujer. ¿Sabes qué? Puedes tocar, no pasa nada.
Así es como el enemigo trabaja en nuestra vida. El enemigo nunca se nos presenta, ¿sabes qué? Pues haz malas cosas, pero luego tendrá consecuencia. ¿Sabes qué? Puedes hacer puedes pecar, pero luego vendrá consecuencias, pero no te preocupes. No trabaja no, Satanás nunca trabaja de esa forma. El enemigo trabaja, siempre nos presenta las cosas con una voz suave, una cosa deseable a los ojos, pero al final de cuentas nos lleva a la muerte, una muerte espiritual. Aquí vemos entonces que la mujer cae en pecado, pero también dice la palabra de Dios, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado entonces entró en el mundo como resultado de la desobediencia. Era pecado, ¿por qué? Porque Dios lo había prohibido. Es una desobediencia total. El pecado entonces es que la primera familia, tanto el hombre y la mujer, hubo el deseo de ser como Dios. Ellos quisieron ser más como Dios. Quisieron destruir la palabra de Dios. Quisieron destruir lo prohibido. Entonces, finalmente entra el pecado. Así es como el enemigo trabaja hoy en nuestra vida. La enseñanza es entonces, no hay que destruir la palabra de Dios. ¿En qué forma la podemos destruir? Desobedeciendo sus instrucciones. Hay que apegarnos más a la palabra de Dios, hay que tratar de cumplirla. No hay que alejarnos, no hay que destruir lo prohibido, no hay que destruir las instrucciones de Dios, sino que hay que cumplirlas. Entonces, aquí también nos enseña que la palabra de Dios en muchas citas bíblicas, la Biblia define el pecado como la transgresión de la ley. Una violación de la ley, la desobediencia. Eso es como la palabra de Dios define el pecado, la transgresión de la ley. Aquí vemos entonces, en el versículo 7, entra inmediatamente el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí entonces vemos que antes estaban desnudos, pero no tenían ojos de pecado. No había pecado, todo iba bien. Pero ahora que caen en el pecado, entra otro concepto de la desnudez. Ahora con los ojos de pecado ven de una manera diferente. Aquí ya hay pecado, pero luego dice que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Dice que quisieron esconderse de la presencia de Jehová. Ellos nunca pensaron que delante de Dios no podemos escondernos. No podemos escondernos de la presencia del Señor. No pensaron que siglos después el salmista David se nos menciona: ¿a dónde iré? Si me subo al cielo, ahí estás tú. Si me escondo debajo del mar, ahí estás tú. Me voy para allá, ahí está Dios. Me voy para de aquel lado, ahí estás tú, dice el salmista. ¿A dónde iremos? La presencia de Dios
No podemos escaparnos. Entonces, luego el versículo 9 dice: mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Obviamente Dios sabiendo lo que había pasado. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que causa la desobediencia. ¿Qué causa? Duda, miedo, desconfianza, incredulidad y todo lo demás. Cuidado con el pecado. El pecado puede destruir nuestra vida espiritual. Aquí tanto Adán y Eva ya están muertos espiritualmente. Entró la duda, entró la desconfianza, entró el miedo, quisieron alejarse de la presencia del Señor. Ten en cuenta que no podemos escaparnos de las manos del Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, por lo tanto, no podemos escaparnos ni huirnos delante de Él. Se nos enseña entonces que el texto no queda allí, sino que narra, dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. No solamente entra la duda, no solamente entra el miedo, la desconfianza. Aquí entra una culpabilidad. Dice la Escritura, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿qué has hecho, Adán? Y Adán responde: la mujer que tú me la diste, ella me engañó. Aquí hay pecado de culpabilidad. Aquí vemos entonces que en el en el capítulo 2, en el versículo 23, antes de la caída, había amor en la familia. Tenían ese amor fundamental para el hombre y la mujer. Aquí vemos a un Adán amoroso, a un Adán que le dedica un poema, un verso a su mujer cuando la vio por primera vez. Dice el versículo 23 que para mí, en lo particular, personalmente, para mí, uno de los grandes poetas, el primer poeta que encuentro en el Antiguo Testamento fue Adán. Fíjense el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Un poema que ahora sí se le dedica a su esposa. Pero después de la caída entra el pecado, entra el culpar a su mujer. Aquí ya no hay amor. Antes había amor. En vez de que Adán: ¿sabes qué, Señor? Yo y mi esposa caímos en pecado. Pero aquí vemos entonces que entra más pecado, y la mujer dice, el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Luego la mujer le echa la culpa a la serpiente. ¿Cuál es la enseñanza para ti, para nosotros? Hay que reconocer nuestros pecados. Hay que reconocer nuestros errores. Hay que reconocer nuestras faltas. En vez
de que la familia se acercara más a Dios y decirle: ¿sabes qué, Dios? Perdóname, pequé contra ti. No fui capaz de cumplir tus instrucciones, tus mandamientos. Perdóname, aquí estoy. Hemos pecado contra ti. Como dijera el salmista, contra ti y solamente contra ti hemos pecado. Eso es lo que debemos hacer. Tanto tú y yo somos pecadores, pero hay que reconocer nuestros pecados, decirle a Dios: ¿sabes qué, Señor? Perdóname, porque soy un pecador. Quiero arrepentirme. Quiero reconocer mi error, mi pecado delante de ti, porque yo sé que no puedo esconderme delante de ti. Esta es la enseñanza. Hay que reconocer nuestros pecados. Hay que acercarnos hacia Dios y no alejarnos, porque si nos alejamos no hay perdón. Hay que acercarnos más a Dios. Acércate a Dios. Te invito, no te quedes allí en el pecado, sino que acércate a Dios. Toma esa iniciativa. Te lo aseguro que Dios perdonará tus pecados. Esta es la enseñanza que nos enseña entonces estos versículos de la palabra de Dios. Finalmente, entra las consecuencias de la desobediencia. Entra lo que Dios había dicho: no toquen ese árbol, ese fruto del árbol, para que no muráis. Desobedecieron entonces. El versículo 14, el versículo 15, 16 y 17, entra la consecuencia de la desobediencia. Dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para que tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué gran enseñanza nos deja la palabra de Dios. Cuando nosotros pecamos y no pedimos perdón, estamos en peligros. Hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La muerte espiritual. No hay nada bueno en nosotros. Hemos pecado contra Dios. Hay una enemistad. Eso es lo que causa el pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando tú y yo pecas o estás en el pecado, vendrá consecuencia. Habrá problema en nuestra familia. Habrá desconfianza, miedo, culpar a otro, excusa y todo lo demás. Y eso nos lleva a la muerte espiritual. Pero te animo. ¿Por qué? Porque aún hay esperanza. Hay esperanza en Dios. Es la única manera. Fíjense muy bien el versículo 20 que nos llama la atención. Dice el versículo 20. Perdón, es el versículo 21. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Repito, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso es la misericordia de Dios. Dios busca al hombre nuevamente
los vistió con túnicas de pieles. Para muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, muchos comentaristas, comentan entonces que esta frase túnicas de pieles se refiere para algunos teólogos a un sacrificio. Dios tuvo que buscar, dicen algunos, un cordero, matar a un cordero, quitarle la piel y buscar a esta familia para vestirlos con túnicas de pieles. Sacrificio. Dios se sacrificó, para algunos teólogos, tuvo que buscar algo para vestir nuevamente a Adán y a Eva. Fíjense muy bien el versículo 7. Ellos quisieron solucionar sus propios problemas. Quisieron tapar sus propios problemas, pero no pudieron. Dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Quisieron hacer algo y quisieron solucionar sus problemas, pero no pudieron. Finalmente el versículo 21 dice que Dios mismo las buscó y los vistió con túnicas de pieles. Eso es la gracia de Dios. Hay esperanza para ti. Dios te sigue buscando a pesar de que nosotros somos pecadores. Cristo te ama. A pesar de cómo eres, a pesar de cómo nosotros, aún así, el Señor nos ama. El Señor nos espera con sus brazos abiertos y que nosotros tengamos ese deseo de arrepentirnos completamente. Eso es. El Señor nos ama. Es misericordioso para ti, para tu familia. Hay esperanza. El Señor quiere salvar a tu familia. Eso fue lo que hizo precisamente Dios. Él quiere ayudarte. Quiere ayudar a tu familia. Desconozco tu vida. Probablemente estás pasando un momento difícil, momento de prueba, conflicto familiar, conflicto matrimonial, conflicto entre padres e hijos. No te desesperes. Dios quiere solucionar tu problema. Cree solamente. Cree solamente. Pero lo importante también es nuestra salud espiritual, es decir, nuestra salvación. El Señor quiere vestirte de su gracia, de su amor. Quiere ese encuentro verdaderamente con usted. Pero finalmente también el versículo 15, aquí hay un pacto, encontramos una promesa, pero también es una profecía. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Tu simiente, es decir, descendiente. En la descendencia de esta familia, de Eva, nacerá un Salvador que finalmente destruye el pecado, destruye el poder del enemigo. ¿A quién me refiero? Siglo después, en el Nuevo Testamento, encontramos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se refiere a este texto. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Eso es, en la cruz del Calvario, por la muerte, por su sangre preciosa, pero al tercer día resucitó, venció la muerte,
venció el enemigo, derrotó el enemigo, pisoteó la cabeza del enemigo. El enemigo no tiene nada. Por lo tanto, nuestra vida le pertenece solamente a Dios. Tu vida, tu tiempo, tu familia le pertenece a Dios. Porque Él te ha comprado con su sangre, con ese sacrificio. ¿Crees este? Si crees, serás salvo. Pero si no crees, no lo digo yo, la palabra de Dios dice que seremos condenados. Bienaventurado el que cree, porque pasará de vida a muerte. Hoy es el tiempo para que tú seas salvos conforme a la voluntad de Dios. Cree solamente, serás salvo. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento para que tú te arrepientas. Recibe a Cristo, acepta a Cristo, anímate, ten fe, no te detengas, no te detengas. El Señor te llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Él toca la puerta de tu corazón. Él te llama. Quiere entrar en tu corazón. ¿Crees este? Tendrás vida eterna. Eso es lo que nos enseña esta porción de la palabra del Señor. Finalmente quiero decirte, ten cuidado con Satanás. Él trae una trampa mortal. Aléjate de Satanás. Pisotea la cabeza de Satanás por medio de la palabra de Dios. No dejes que te gane. Tenemos que marchar y seguir adelante, nutriéndonos de la palabra del Señor, buscando a Dios en oración, en la meditación de la palabra del Señor. Cuidado con Satanás. Él trae una trampa mortal para ti. Cuidado con el pecado. Mas sin embargo, lo que nos ofrece Cristo es una vida eterna. Satanás nos ofrece una muerte espiritual. Y eso es triste. Eso es peligroso. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Eso es. Cristo es nuestro Salvador. ¿A dónde más iremos? Señor, ¿a dónde más iremos si tú solamente traes y tienes esa palabra de vida? Decía el apóstol Pedro. De la misma manera, ¿a dónde más vamos a ir? Te puede llegar, no sé, te puedes accidentarte, te puedes morir, puedo morirme mañana, qué sé yo. Y si no estoy preparado, es triste. Si tú no estás preparado, si tú no estás preparada, hoy es el momento para prepararnos. Prepara tu vida. El Señor cercano está. No tardes. Vivamos conforme a la voluntad del Señor. Esto es la reflexión de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Mucho ánimo. Dios te ama. Bendiciones.